El legado andalusí nos lleva de nuevo al interior de la península, a tierras de la taifa de Denia. Cercana a esta frontera se sitúa la localidad de Almansa, nombre que ya nos indica un origen árabe. Este mirador, como indica su traducción, se ubica en el Cerro del Águila, un lugar privilegiado de la llanura almanseña, ya que desde lo más alto de su cima se contempla toda la ciudad y sus ricos alrededores. El castillo donde nos encontramos es su joya de la corona, una fortificación de orígenes almohades, cuya construcción se ubica en lo más alto de este cerro, donde hoy nos adentramos. ¿Nos acompañan? Almansa, Chinchilla de Monte Aragón y Caudete. El origen de Almansa, aunque muchos historiadores han querido ubicarlo en época romana, está fuertemente vinculado a la ocupación árabe. Pues no es hasta su llegada al territorio cuando el emplazamiento defensivo del Cerro del Águila, fortaleza natural, cobra la importancia trascendida a través de documentos y legados arquitectónicos. Así, la existencia de Almansa como lugar habitado en época almohade queda refrendada por el propio Alfonso X en 1264. Damos a Almansa y a los pobladores que son y serán de aquí en adelante estos lugares que aquí dice por término: Alpera y Carcelén y Bonete, con todos sus términos y sus aguas, y sus pastos, y sus montes, como en tiempo de los almohades. Coronando el Cerro del Águila encontramos la que sin duda es la joya de la corona de la localidad almanseña. Esta imponente fortaleza surgida de la propia roca evidencia un origen almohade en sus muros, lo que no ha de extrañarnos, ya que la tipología de estas fortificaciones fue siempre muy similar, respondiendo a los arquetipos de estructuras sólidas y compactas con apenas aberturas y ausencia de decoración. Su emplazamiento ya es significativo, en lo alto de una fortaleza creada por la propia naturaleza, desde la que se contempla y controla la población en su base. Así pues, los arquitectos solo tuvieron que aprovechar el terreno. El castillo de Almansa se asienta en un emplazamiento que ha estado habitado desde el principio de los tiempos, porque por su posición y por su orografía con una gran violencia tectónica, pues hace que unos farallones de roca se dispongan verticales al terreno, que se levanten en medio de una llanura y se vayan alternando esos farallones de roca entre ellos haya unos estratos de elementos más débiles. Entonces estas piedras serán lo que son las murallas de la fortaleza, y en esos paños que están de estratos débiles, pues es donde se ubicarán las zonas de estancia y de ocio del castillo. Entonces, a partir de ahí, con esa orografía que también le viene, porque prácticamente tienen la muralla hecha, pues cogen y desarrollan un castillo. Como las rocas se disponen paralelamente unas con otras, simplemente con cerrarlas transversalmente ya tienen el recinto amurallado. Entonces esto se ha venido usando, pues hay restos de la Edad de Bronce, de romanos no hemos visto, pero seguro que los hay también, hay ibéricos y por supuesto musulmanes. El legado almohade es evidente en la tapial de entrada al castillo, donde se alza majestuoso el muro de contención de la fortaleza e intimidatorio guardián de la población. La primera fábrica que se encuentra por el tiempo, porque quizá es la más baja, que es la que tenemos aquí al lado, es de origen califal, y se trata de una obra de una fábrica de tapial que a modo tradicional, que al principio está hecha como una especie de mampostería para evitar que las humedades suban para arriba, y luego a partir de una determinada altura pues ya se reconoce el tapial hormigonado, porque es una masa compleja, o sea, compuesta de toda uniforme de un hormigón de cal. No es calicostrado como el que tenemos en la parte oeste, perdón, esta es la parte este, sino esto es toda una masa en conjunto. Construida mediante la técnica de tapial y un encofrado de madera relleno de mortero o tierra, el castillo de Almansa solo conserva la base de los tapiales y su torre del homenaje, de fecha posterior.
La constancia almohade queda patente en la estructura primera, soporte de toda su historia, y en los restos de cerámica y otros elementos propios de las construcciones árabes. Esa tierra, esos estratos débiles, que eran la zona de vivienda de los, o sea, la zona de uso de estancia del castillo, se originan cogiendo esa tierra, esos áridos que no deja de ser arena débil, para formar el tapial. Entonces, en esos estratos que son ámbitos de estancia, van cayendo trozos de vasija que se van rompiendo, que tal, y van formando parte del suelo. Cuando tú coges la tierra de ahí para poder hacer el tapial, estás poniendo los restos de esa época en el tapial. Entonces, cuando ahora intervenimos en el tapial y lo vemos, estamos detectando que, pues, por eso sabemos que el tapial es del siglo finales del XIII o principios del XIV, por los restos de cerámica que encontramos allí. Esta majestuosa construcción no fue nunca de uso doméstico. Siempre usada como fortaleza, era empleada por el señor para controlar a los ciudadanos. Ha sido fortaleza, y aparte de la época andalusí, yo no la tengo muy clara, pero de la época cristiana sí que ha sido fortaleza porque ha sido para mantener a raya al pueblo, no ha sido para uso del pueblo. El señor lo utilizaba como elemento de dominio sobre la población. Para no olvidar el legado, actualmente se llevan a cabo trabajos de rehabilitación, como los que han sacado a la luz los tapiales almohades. Y este es el fin de los trabajos actuales, facilitar la lectura histórica a sus visitantes. Lo que sería ideal es que el castillo nos enseñara cómo eran las cosas que tiene para poderlas transmitir a la gente que viene a verlo. Entonces esa es la filosofía que tratamos de llevar a cabo con las restauraciones. En principio las restauraciones, por las limitaciones económicas, es cuestión de mantener. El siguiente paso sería poder intervenir para poder enseñar a la gente que vea algo más que un montón de piedras. O sea, habría que enseñarle cómo era un castillo. Aquí lo bueno que tenemos es que se pueden ver muchos castillos. Se puede ver el castillo califal, se puede ver el castillo almohade, que a lo mejor ahora no es almohade, sino que es un poquitín más tardío, o el castillo del Marqués de Villena. Entonces, eso es lo que sería ideal de poder transmitir para la gente que lo viera, que no viera un montón de piedras ordenadas y ya está. Investigaciones arqueológicas han demostrado también el asentamiento de núcleos de población en la zona, reflejado en el trazado de un barrio aún conocido con la designación árabe. Sus calles estrechas, sin trazado definido, denotan un estilo urbano aún perceptible en el nombre de sus calles, también en algunas de sus tradiciones. Probablemente la población árabe que aquí hubiera, según ha comentado el arquitecto, pues había un asentamiento árabe, tenemos restos que lo constatan. Pues sería una población pequeña, una población pacífica, que tendrían pues gentes que vivieran de lo que daba la tierra, de sus huertas, era una taifa pequeña, estamos hablando de los reinos de taifas, y dependía de la taifa de Denia, ¿vale? Entonces, pues cuando la taifa de Denia dejara de existir, pues lógicamente la población de Almansa pues pasaría a dominio cristiano. Lo que sí que entendemos es que probablemente los que vivieran en esta zona, los árabes que vivieran en esta zona, se quedarían, los árabes de a pie se quedarían. No estamos hablando de los dirigentes de los ejércitos o dirigentes políticos, sino los ciudadanos de a pie pues seguirían viviendo aquí en la población de Almansa, y pues hay restos del antiguo entramado árabe, y extramuros de la población cristiana pues estarían viviendo, pues cultivando sus huertas, e incluso pues tendrían pues una relación, incluso se puede entender que cordial. El propio nombre de Almansa, el topónimo Almansa, procede de una palabra árabe que parece ser que significaba el mirador. Almanza, el mirador. Estamos en una altiplanicie
y parece ser que sí que proviene de ese vocablo árabe. Y bueno, pues también a nivel gastronómico, uno de los platos tradicionales de Almansa es arroz con carne y caracoles. No se utiliza la carne de caza, que es lo suyo de las poblaciones de alrededor, sino se utiliza la carne de cordero. Entonces también se puede mantener ahí una relación como un legado árabe. Y otra parte del legado árabe puede ser el aprovechamiento hidráulico. Estamos en una zona que se vivía de la agricultura. Entonces, pues hoy en día han llegado hasta nuestra era una serie de molinos que iban consecutivos, que aprovechaban el paso del agua subterránea para, con la fuerza del agua, mover las ruedas y hacer la molienda. Y bueno, pues el resto de entramado para aprovechar pues toda la posible agua que discurriera. Los árabes fueron artífices del sistema de riego de muchas poblaciones, y en este corredor de Almansa se les reconoce la disposición de los recursos hidrológicos para los cultivos. En la misma zona, a pocos kilómetros, encontramos Chinchilla de Monte Aragón, pequeña localidad albaceteña que, si bien no conoce la fama de su vecina, sí responde a los requisitos del legado, pues su término encierra un trazado similar y un castillo de cimientos también almohades. Chinchilla de Monte Aragón y su castillo se encuentran situados en un importante corredor natural que une desde la antigüedad el Levante con Andalucía a través del centro peninsular. Originalmente emplazamiento ibérico, los árabes lo conquistaron bajo el nombre Gengalet y, como Medina, aprovecharon el núcleo romano existente para construir la alcazaba y fortaleza. Esta, de planta regular, se adaptó al pedregoso terreno con torres rectangulares que apenas sobresalen de la muralla. El escritor árabe Sherif al-Edrisi realizó una descripción breve del país de Tudmir, donde se encontraba Chinchilla. Villa murada, rodeada de huertos y con inexpugnable castillo. Otro cronista bajo medieval, al-Himyari, al describir los parajes albaceteños se detuvo en nuestra Chinchilla para ensalzar la fortaleza de su alcazaba, que sirvió de prisión entre otros a Abd-er-Rahman y al-Intati, visir de Almanzor. De la influencia árabe quedaron en el recinto fortificado elementos defensivos diversos, como las entradas en codo, las torres albarranas, restos de la antigua puerta herrada, y las corachas, galerías subterráneas que comunicaban con tomas de agua o pozos, o líneas de murallas que conectaban con torres alejadas del recinto, cumpliendo la misión de control. También de clara influencia árabe es el barrio de las Cuevas del Agujero, situadas en la ladera este de la localidad y datadas del siglo XVI, siendo excavadas por familias que emigraron desde Granada y Guadix, sirviéndoles de morada. Construidas en la misma roca, aprovechan los recursos naturales para dotarse de abrigo. Estas construcciones fueron muy frecuentes durante el periodo al-Ándalus, pues se repiten en términos municipales como Granada, Jaén o Caudete, en la misma provincia de Albacete, donde nos dirigimos ahora. Sobre el origen musulmán de Caudete existen pocas noticias, aunque ya es mencionada en documentos oficiales del siglo XI. Ya en un escrito de la época, siglo XI, ya se relata como Caudete, Al-Kabdat, el municipio amurallado con torre, y también lo que sería la alquería de Bogarra, que actualmente ha desaparecido. Sí que estamos en lo que se llama ahora a casco antiguo de Caudete, que correspondería con ese antiguo Al-Kabdat que ya existía en el siglo XI y hasta la reconquista cristiana. Restos sí que poseemos todavía de ese antiguo Al-Kabdat. Era una medina musulmana, posiblemente amurallada, de la que no quedan restos, pero sí que tenemos bastante definido el trazado de esa medina, y interiormente pues tendría esas pequeñas calles estrechas, tortuosas, calles que acaban en callejones cerrados, que son lo que definen los núcleos musulmanes hispanos, y también se da en esta zona. De la misma época subsiste en esta localidad el castillo de Caudete, reconocida fortaleza de origen almohade, cuya planta poligonal ocupa una superficie de 1.800 metros cuadrados.
Diversas excavaciones arqueológicas en la zona han identificado partes de lo que fue el castillo musulmán, fabricado en muro de tapial, de inequívoca factura almohade, fechado a finales del siglo XII. En su origen sería de menor superficie al actual, con 4 torres flanqueando sus lados de acceso en pendiente, formando zigzag en su camino de entrada, forma de acceso común en otras fortificaciones árabes. En las mismas catas han sido halladas monedas, restos cerámicos y metálicos que corroboran su origen árabe. Sería una pequeña fortaleza, más que nada construida ya no tanto como fortaleza defensiva, pero sí posiblemente como fortaleza intimidatoria o disuasoria, a modo también de frenar el avance de los reinos cristianos y como manera de poder rendir, como manera de poder pactar una buena rendición ante las tropas cristianas. Aunque sin constancia palpable, tradicionalmente se habla también de la existencia de una mezquita junto al castillo, que habría de ubicarse bajo la planta de la actual iglesia de Santa Catalina. También se habla tradicionalmente de 2 arrabales situados en la parte alta de la ciudad, donde solían colocarse los artesanos, los curtidores, los canteros, pero no hay constancias arqueológicas de todo ello, aun cuando tradicionalmente así se ha asumido, que los 2 barrios altos del pueblo son en su origen, eran también arrabales musulmanes. Un trazado sin definir, calles que no llevan a ningún término, estrecheces. Todas estas peculiaridades de las calles caudetanas conforman las características de los barrios árabes. Señales inequívocas de la presencia musulmana también en esta localidad, que aúna tradición con historia. Parte de ese legado musulmán también se puede ver en las fiestas de moros y cristianos. Caudete tiene una de las fiestas de moros y cristianos más antiguas de España, con una antigüedad fechada de más de 400 años y muy relacionadas lógicamente con la zona del Levante español, porque aun cuando somos un municipio enclavado en Castilla-La Mancha, durante toda la Edad Media Caudete estuvo dentro del Reino de Valencia. Luego es normal que conserve esa tradición de fiestas de moros y cristianos netamente valenciana. Se celebran los primeros días de septiembre e incluye representaciones teatrales con bellos poemas que evocan la convivencia cultural, visible igualmente en la repostería, donde se reconocen signos árabes. Yo creo que posiblemente es en el tema de la pastelería donde más se nota el origen musulmán de Caudete y esa tradición musulmana. Yo creo que posiblemente en todos los tipos de pastelería que se hacen en Caudete, pues los turrones, los almendrados, los suspiros, que son, de hecho, además son postres, son pastas que llevan almendra. Yo creo que el dulce con almendra está muy relacionado también con tema musulmán. Pues hasta aquí nuestro recorrido por el legado andalusí albaceteño. Heterogéneo y diverso, comprobamos una vez más la riqueza de sus estilos arquitectónicos, llegados a gran parte de las poblaciones de esta península. En nuestro siguiente programa seguiremos descubriéndolas.